Bendiciones, buenas noches. Gracia y favor, llenura del Espíritu Santo sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. El Todopoderoso derrame lluvia de bendiciones en esta noche. Señores, feliz inicio de semanas. Bienvenidos a un encuentro con el Rey. Alexander Pimentel, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, pastora. Bendición. ¿Cómo se encuentran? Muchísimas bendiciones. Bendecidos. Amén, amén. Estamos bien, gracias a Dios. Aquí un poquito de calor en Estados Unidos. A cerca de 90 grados con una humedad súper alta y las personas se les olvidó que existe COVID afuera. En la calle como sin nada. Así estamos aquí en Estados Unidos. Y se han triplicado los casos otra vez para atrás. Dios mío. Señores, esta noche tenemos una noche de victoria, tenemos un regalo del cielo, tenemos con nosotros a nuestra amada pastora Kenia Demir. Pastora Kenia, bendiciones, bienvenida a un encuentro con el Rey. Muchísimas bendiciones a todos aquellos que nos están sintonizando. Me encanta ese nombre. De verdad que ese nombre le da un sentido a este programa bastante especial. Para mí una bendición poder compartir con ustedes y estoy a tu servicio, como dirían aquí en mi tierra. Qué maravilloso es el Señor. Kenia, sabemos que eres una mujer la cual Dios ha derramado de su gracia. Eres una mujer amada por esta nación. Amén. Mucha gente te ama, mucha gente ha recibido de esa palabra, de esa exhortación, de ser una mujer radical que dice las cosas ahí en el tiempo de Dios perfecto. Y para nosotros hoy es un honor que nuestra amada audiencia conozca acerca de Kenia Demir. De verdad Aleluya. Que amo realmente la manera en que mi país me ama. Ha sido una experiencia agradable porque el mensaje, como lo dice, es un mensaje bastante radical, es muy claro, muy llano y en algunos escenarios pudiera caer un poco fuerte. Sin embargo, el amor que me tiene el pueblo del Señor, yo lo he percibido tan vivo en mi hogar, en mi casa, que simplemente puedo decir gracias de Dios. De verdad que agradezco mucho al Señor el hecho de que Él ha tratado conmigo en la forma en que lo ha hecho, porque sé que la transparencia y la claridad a mí me ha sacado de muchos lugares, de muchos baches, de muchos fangos. Y quizás por eso Dios me ha permitido hablarle al pueblo de esa manera, sin tapujos, diría yo, como dicen en mi país. Usted que se está conectando ahora, esta noche tenemos con nosotros a la pastora Kenia Demir. A ustedes recordarle que pueden seguirlo a través de nuestras redes sociales, Un Encuentro con el Rey. Estamos desde casa, señores, estamos haciendo la transmisión desde casa porque tenemos que mantener la prudencia. Estamos siendo prudentes y manejamos un encuentro con el Rey desde casa. Amada Kenia, ¿dónde nace Kenia Demir? Porque hay gente que quieren conocer más a Kenia. Hay gente que necesita saber muchísimas cosas que aquí se van a enterar a través de un encuentro con el Rey. Yo soy de la República, yo soy de Santo Domingo. Yo nací en Santo Domingo, pero yo renuncié a la capital realmente. Yo renuncié literalmente, yo abandoné mi ciudadanía capitaleña y vine a vivir a San Pedro de Macorís. Aquí tengo ya casi 30 años. A mí nadie que me hable de volver a vivir en Santo Domingo, líbreme Dios, como diríamos por ahí. Y ahí nace Kenia. Vive en San Pedro a raíz de mudarse para estudiar en la universidad. Ahí empecé a estudiar ingeniería de sistemas. Gracias a Dios lo pude concluir. Y me he quedado aquí. Aquí conocí a mi esposo. En el orden te lo voy a decir. Aquí conocí a mi esposo. Aquí tuve mi primer hijo. Aquí recibí a Cristo. Aquí tuve a mi segunda hija, mi tercera hija y mis 2 hijas adoptadas. ¿Qué más puedo yo pedir del Señor de esta hermosa San Pedro de Macorís? Así que realmente de San Pedro diría que soy. Tienes ciudadanía de San Pedro de Macorís. Definitivamente. Que nadie me diga otra cosa. Kenia, queremos que nos diga esta noche
¿Cómo fue tu encuentro con el Rey? Esta es nuestra pregunta de nuestro programa. ¿Cómo? ¿Cómo estaba Kenia en el antes y cómo ha sido el después de su encuentro con el Rey? Fíjate, tu pregunta es bien interesante, porque yo te pudiera decir que yo tuve 2 encuentros y hubo uno que realmente cambió mi vida. En el primer encuentro fue cuando yo recibí a Jesús, fue en el 91, si mal no recuerdo. Yo acepté a Cristo allí. Ahí comencé mi trayecto de vida cristiana. Ahí conocía a Dios de oída, pero todavía mis ojos no lo habían visto. Ahí experimenté lo que se llama la carga de tú querer ser una mujer de Dios sin tener el poder para poder hacerlo. Porque una cosa es que tú vayas a la iglesia y otra cosa es que realmente tengas el poder de Dios para vivir conforme a lo que dicen las escrituras. En ese momento yo conocí a Cristo a través de la salvación, pero Cristo no era mi Señor. Como muchas personas que invitan a Cristo a su vida, pero le toma tiempo hacerlo el Señor de sus vidas. Como a mí me tomó casi 7 años, 6 años y medio hacerlo el Señor de mi vida, yo viví la consecuencia de tratar de encajar en un mundo eclesiástico sin tener el poder de Dios. Eso es fallido. Es fallido porque tú no puedes vivir la vida cristiana sin tener el poder del Espíritu. Por eso mucha gente intenta, se frustran y fracasan y hasta se van porque dicen yo no puedo, es muy difícil, yo no puedo esa vida. Pero es por eso, porque es el Espíritu de Dios mediante la gracia que te capacita para vivir como Dios quiere. En mi caso, en los primeros 6 años, mi vida fue bastante cuesta arriba. Aunque estaba en la iglesia, no tenía esa relación con Dios, no tenía esa relación con su Espíritu y sobre todo no había visto a Cristo como Señor. Eso pasó el 23 de febrero del 98 en un salón de belleza. Yo pudiera decir que ese fue realmente mi encuentro con el Rey. Antes yo me encontré con la salvación, me encontré con la iglesia, me encontré con los hermanos, pero ahí en ese salón de belleza, con una cantidad de rolos, yo no sé si tú sabes lo que es eso, me imagino que sí. Esos, claro, perfecto. Exactamente, yo estaba en un salón de belleza y en ese salón de belleza el Señor Jesucristo se me presentó. Él se la arregló para que no hubiese nada ahí, ni hubiese nadie ahí. Ahí no estaba Katy, ahí no estaba nadie. Pero en el momento en que llegó eran las 11:43 más o menos del día, de la mañana. Yo veo que la cortina es como que si te rompieran el espacio en 2. Me pusieran 3 pantallas y yo lo vi a él llegar con él tenía una bata, no era blanca, era un color hueso, bien gastada, muy gastada. Y él llegó a hacerme saber, así mismo me dijo, yo he descendido a hacerte saber que yo tengo una tierra prometida para ti. Y eso fue después de un año completo depresiva espiritualmente, porque lo que la Biblia decía no era lo que yo vivía. O sea, en mí se dio un caso que fue un año completo, yo diciéndole a Dios en mi idioma, en mi oración como podía, yo le decía, o la Biblia es algo que no funciona o yo no funciono. En cualquiera de las dos yo necesito tu respuesta. Tardó un año en llegar. Pero cuando llegó fue definitivamente el encuentro. Porque lo primero que me dijo fue que yo no lo amaba. Esa fue la manera en que él se me presentó. Comenzó a decirme cosas específicas. Y la primera fue, tú no me amas. Tú amas a tus hermanos de la iglesia. Tú amas la iglesia donde estás. Pero a mí tú no me amas. Porque el que me ama, mi palabra guarda. Eso fue para mí como lo que le pasó a Pablo quitándole las escamas. Literalmente eso fue lo que a mí me pasó. Porque mi concepción de amar al Señor era muy diferente a la que Cristo decía en la Biblia. Y hoy día lo enseño en la escuela como nadie, mientras puedo lo hago con fuerza a tiempo y fuera de tiempo. Porque tenemos una generación que ha cultivado un amor a Dios basado en emociones, no basado en el estándar de Cristo. O sea, Cristo es el que determina si realmente es amado por nosotros. Nosotros muchas veces nos creemos la película de que lo amamos. Sin embargo, el que determina si yo lo amo es Él. Es como la ofrenda. O sea, el que determina si recibe la ofrenda que yo le doy no soy yo, es Él. Entonces, muchas veces esa ausencia de conocimiento nos impide a nosotros realmente caminar en un temor quizás santo. Esa verdad, ese día trastornó hasta el día de hoy
mi manera de ver a Jesús. A partir de ahí se volvió mi rey, ese que divierte, realmente dice por dónde hay que seguir. Y eso no quiere decir que mi vida ha sido color de rosa. Al contrario, después de ahí me he dado muchos estrellones. Después de ahí me he caído bastantes veces. Después de ahí he tenido que llorar muchas veces. He tenido que aprender mucho, pero ahora sabiendo que Él es el Señor y Él es el que guía. Amada, saber que tuviste un encuentro con el Rey de ese nivel significa que eres una mujer especial, porque es un encuentro muy hermoso y la verdad es que no hay manera como nosotros poder describir el amor de Dios, ver cómo el Señor, nosotros podemos pedir, pero Él tiene un momento marcado, Él tiene un día señalado, hay una agenda, una hora marcada en el corazón de Dios para Dios contestar. Y esa gente que nos está mirando esta noche, que tienen preguntas, que tienen situaciones, que hace rato que están orando al Señor y diciéndole a Dios, no puedo salir de esta situación, tengo una condición y no hay manera de que se solucione. Señor, escuchen esta noche la gran revelación que nos ha traído la pastora Kenia. Un año orando por algo y Dios se le aparece rompiendo las estructuras, rompiendo las condiciones, la lógica, los razonamientos, en el salón de belleza con la cabeza llena de rolo. Literal. Yo me quería volver loca. Yo dije, aquí nadie me dijo que Jesús se presenta en un salón de belleza. Nadie. O sea, y para mí, y algo que le digo al que está escuchando ahí, no se conforme con una relación con Dios litúrgica. Yo llegué a un estado depresivo justamente por eso, porque yo fui confrontada con lo que decía el libro de los Hechos. Ese año entero yo empecé a leer el libro de los Hechos y yo le decía a Dios, y yo no me acerqué a Dios para ser usada ni para nada de eso. Yo me acerqué a Dios porque yo sí recuerdo que yo decía, no es posible que tú me hayas traído a tu iglesia a vivir de esta manera. Aquí dice que nosotros debemos tener vida en abundante, o esto es mentira o yo soy un plagio. Y yo necesito, esto es un asunto entre Dios y yo. Esto no es un asunto para el pueblo, para que la gente vea o para que yo le diga a la gente lo que Dios ha hecho conmigo. No tiene que ver con eso. En ese momento yo no tenía ni idea ni que Dios me iba a llamar a un ministerio, ni que me iba a llamar pastora, nada de eso. Yo lo que estaba era desesperada, porque lo que la Biblia decía no funcionaba en mi vida. O sea, en ese momento yo tenía un problema de gula, tenía una adicción a la pornografía, porque yo había sido abusada anteriormente, y los conceptos y los preceptos con los que tú vienes al Señor cuando tú has vivido abuso, cuando has tenido aborto, cuando has tenido todas esas experiencias, cuesta bastante desarraigarlo de un sistema de pensamiento. Al yo vivir todo eso, cuando yo vengo a Cristo, inmediatamente yo creo que yo voy a empezar a ser una nueva criatura. Ajá, oh sí. Ay, el no entender las escrituras sí pone carga en la gente. Yo no entendía que la nueva criatura no tenía nada que ver con que mis patrones de conducta iban a ser quitados y cambiados de la noche a la mañana. Eso no pasa así. Toma tiempo, y toma tiempo cuando entiendes lo que dice las escrituras. Entonces, esos primeros 6 años fueron frustrantes, queriendo ser santa con la humanidad. Eso es una locura. O sea, tú no puedes aspirar a caminar como Cristo caminaba desde una naturaleza carnal, desde una naturaleza de bebé, porque yo lo que era una bebé en Cristo, una niña en Cristo. Entonces, la culpa de yo no poder vivir lo que dice la Biblia, olvídalo. Eso ya es de plano horroroso. Cada vez que yo entraba en unos ciclos, en el ciclo del perdón, en el ciclo de caer y en el ciclo de culparme y en el ciclo de volver a pedir perdón. O sea, ese era el ciclo mío. Creo que ese año la depresión no era porque yo quería que Dios me diera algo físico, ni algo económico, ni que me resolviera un problema de mi matrimonio, que para ese entonces para mí el divorcio, la palabra divorcio yo la tenía aquí, como la corona de vida. Yo decía, de hecho, en esos momentos yo decía y soñaba con que Dios me iba a mandar otro hombre y que el mío lo iba a desaparecer, lo iba a explotar, quién sabe lo que iba a hacer. Ninguno, tenemos 28 años, 29 y 30 años, ya vamos para 30 años y seguimos juntos al Señor, la gloria, y hemos aprendido bastante y el amor ha prevalecido
por encima de los cambios hormonales, los cambios de temporada y todo. Entonces, esa depresión de ese año, amor, fue por causa de que Dios en mi vida no era real. Si la mayoría de nosotros nos deprimiéramos por eso, yo creo que Jesucristo se le presentara a mucha gente. Pero la mayoría de gente que se deprime porque Dios no le da un hijo, o porque Dios no le da un trabajo, o porque Dios le quitó algo, un familiar, o porque Dios hizo algo que ellos no entendían, pero no es la ausencia de Dios lo que lleva a la gente a la depresión. Yo creo que ahí está la diferencia. A mí me llevó a la depresión en ese momento la ausencia real de Dios en mi vida por lo que yo tenía y por lo que yo veía. Entonces, no les recomiendo a todos que entiendan que Dios tiene que presentársele así, a través de Jesús, en una visión palpable, porque Dios es soberano y Dios lo hace como quiera. Ahora, yo lo que sí sé que cualquiera que esté escuchando en esta noche, si su intención es encontrarse con Dios, pues yo le voy a regalar algo que es más fuerte que una visión palpable. Y es lo que está escrito. La Biblia dice, me encontrarán al buscarme si me buscan de todo corazón. Dios puso su palabra por encima de todas las cosas. Y el que se aferre de eso lo va a encontrar como él determine, como él entienda y como él quiera. No como yo pueda manipularlo. O no como lo encontró la pastora Kenia, porque dicho sea de paso, no fui yo que lo encontró, él fue que me encontró a mí. Sino como él determine para cada quien que lo clame de esa manera. Kenia, y lo hermoso de esto es que el Señor te encuentra y el día que Dios decide que tú recibas el encuentro con Él, es extraordinario porque llegó para romper los paradigmas, llegó para romper estructura y llegó. Pero eso para no se siente, oye, eso no se siente extraordinario. Te lo voy a decir, porque que nosotros presentamos como Dios trabaja en nuestra vida, tan hollywoodense a veces, que eso es horroroso. Mira, cada vez que yo sentía que Dios me estaba rompiendo, eso que tú dices, una estructura, yo quería literalmente volverme loca. Yo decía, no, porque uno abraza nuestras estructuras, uno abraza nuestros paradigmas. Se siente tan inseguro cuando Dios está tratando y rompiéndote y quitándote. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero eso fue lo que a mí me pasó. O sea, es tan inseguro. Tú te sientes así emocionalmente en un momento determinado hasta que se completa la obra. Y se lo digo porque mucha gente que nos escucha a veces no logra entender por qué yo vivo esto y por qué a mí me es tan difícil confiar en el hombre, por qué a mí me es tan difícil perdonar, por qué a mí me es tan difícil salir de aquí, porque en el proceso el túnel se ve oscuro. Es al final del túnel que logra tener sentido y muchas personas a mitad del túnel se desesperan, se desalientan y renuncian a hacerlo a la manera de Dios. Yo les digo a todo el que nos está escuchando, que no sé cuántos son, pero uno que me escuche, le digo, no se siente bien, pero Dios no nos llamó a claudicar porque no se sienta bien. Dios nos llamó a perseverar y luego vamos a ver cómo el sentir se transforma en lo que es la plenitud que Cristo nos entrega. Kenia, le decía a alguien hace unos días, nosotros necesitamos aprender a desmontar la estructura que tenemos, porque venimos al Señor con una estructura y con una conducta aprendida. Y desmontar esa estructura y desmontar esta conducta para poder establecer la palabra de Dios y poder hacer resistencia. Oye, a todo eso con lo que nosotros llegamos, eso no es tan fácil. Y estoy de acuerdo contigo, se oye muy bonito cuando te paras ahí, te sientas frente a una cámara y dices, Dios me dio la oportunidad de desmontar esta estructura, yo vine con una conducta y tenía esto, pero lo hermoso de esto, donde está la madurez, es en saber que lo lograste. Fíjate, que Dios te dio la oportunidad. Tú dices algo sumamente importante y lo voy a recalcar. Desmontar. Mira, hay una idea en neurociencia que dice desaprender para aprender. Pero eso no es bíblico.
Y eso no funciona así a nivel cerebral, porque se ha comprobado que después que el cerebro aprende algo, no desaprende. Por eso Isaías capítulo 1 dice, aprended a hacer el bien. ¿Qué es lo que sucede cuando tú empiezas a entender las escrituras? Felipe, el eunuco, tú entiendes lo que lees. Tenemos muchísimas personas en la iglesia que no entienden lo que leen, porque entender requiere de un proceso de comprender lo que está escrito. Entonces, a nosotros nos han insertado a la iglesia y nos dicen muchas veces, lee las escrituras. Pero Jesús no nos mandó a leer las escrituras, Jesús nos mandó a meditar. Y meditar es un ejercicio constante del pensamiento para poder entender, comprender lo que ahí dice y de poder ponerlo en práctica realmente. Entonces, Isaías dice, aprende a hacer el bien. Pastora hermosa, tú que me escuchas. Johanny, aprender en este momento a entender lo que la palabra establece desde la perspectiva de Jesús. Porque uno de los problemas que yo me he encontrado es con mucha gente hablando desde la perspectiva del dolor, desde la perspectiva de la experiencia. La palabra no es para yo enseñártela desde la perspectiva mía. Tiene que ser desde la perspectiva de Jesús para que pueda funcionar. Porque si yo siembro una palabra espiritual en un terreno carnal, no va a producir el fruto que tiene que producir. Y yo le digo a todo el que tenga un proceso en este momento de aprender a obedecer lo que está escrito, aunque te sientas con dolor, aunque en este momento te cueste derribar el orgullo, te cueste derribar la altivez, te cueste derribar la desconfianza, mantente diciéndole a Dios, ayúdame a entender lo que leo. Porque de ahí es que brota la luz que dispersa las tinieblas y que hace que te puedas ver desde tu naturaleza y no desde la naturaleza que el dolor quiere, o mejor dicho, que busca gobernar para que no decidas hacer lo que la palabra de Dios establece. Entonces te digo esto porque este 2020 ha sido un año de zarandeo, donde Dios está llevando a su pueblo nuevamente a la palabra. El pueblo del Señor fue muy edificado ¿en qué? ¿Cómo lo digo? Que no se oiga tan mal. ¿Lo puedo decir como yo lo diría en mi iglesia? Dime, pastora Johanny, porque este es tu programa. ¿Lo puedo decir a la clara? O sea, el pueblo del Señor, sí, lo puede decir, dígalo. Lo digo a la clara. O sea, el pueblo del Señor no puede pretender ser edificado en palabra de profeta falso y querer luego tener el resultado del que vive pegado a Cristo. O sea, no hay manera de que se pueda. Es necesario que entendamos que ninguno de nosotros tiene más autoridad que la palabra. Y si la palabra de Cristo no mora abundantemente en nuestros labios, tú no vas a ser edificado espiritualmente. Vas a ser edificado almáticamente y humanísticamente. Y eso puede que te dé resultado 4 meses, 5, 6 meses, pero no va a ser el fundamento que te va a hacer vivir y experimentar la plenitud que viene a través de tener a Cristo en el centro de nuestra vida. Entonces, parte de lo que Dios ha estado permitiendo en esta cuarentena es que los hijos retomen otra vez la verdad de Dios en su boca y en su corazón, porque cualquiera tiene la palabra para decirle a otro qué es lo que tiene que hacer. Oh, sí, cualquiera le puede decir a cualquiera, mira, la Biblia dice tal cosa. El tema aquí es comenzar a vivir lo que está escrito, para decírselo al que nos mira sin palabras, sino por hechos. Entonces, Cristo está llevando a la iglesia justamente a eso. Y eso es lo que va a hacer la gran diferencia. Cuando tú como iglesia de Cristo te enfrentes a tus hechos y te empieces a preguntar por qué al 2020 yo tengo esto, por qué todavía mi personalidad me gobierna. Y cuando hablo de personalidad, hablo de aquellas áreas que en la humanidad hacen que tú tomes la decisión y no que lo tomes desde la naturaleza del Hijo de Dios, que es la razón por la que estamos aquí en la tierra. O sea, la razón por la que estamos aquí no es parecernos a nosotros, es para parecernos a Él. Y si no hacemos eso es porque hay algo que hemos estado haciendo mal. Mientras más rápido tú entiendas eso, mejor va a ser que este 2020, o es lo que va a hacer que este 2020 tome una ruta totalmente diferente a la que quizás en los años anteriores tú has tenido. ¿A quién tengo por ahí? Sí, bendiciones. Continúe, porque la pastora está teniendo dificultad en la línea. Ella entra ahora. Ok. Fluyendo al mismo tema.
Le compartí a los que nos están escuchando, Axel, que realmente entender que para el 2020 Dios ha dispuesto, y eso yo quiero que ustedes lo entiendan, proféticamente para el 2020 hay una carga espiritual para que los hijos sean enseñados, para que los hijos sean preparados, para que los hijos sean fortalecidos, para que los hijos sean ¿cómo ponerlo? ¿Cómo decirlo? Entrenados en el ejercicio de discernir el bien y el mal. Empezar a hablar el lenguaje de Dios urge a esta generación porque muy certeramente estamos ante la antesala probablemente de la venida del Señor. El que lee Mateo 24 sabe que actualmente estamos probablemente en lo que la Biblia llama principio de dolores. Y esos principios de dolores requieren de una iglesia madura. Y si no es madura, por ejemplo, que los maduros sepan conducir a los más pequeñitos al Señor, porque no todos tenemos el mismo grado de madurez. Por eso el Señor instruye a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para que nosotros podamos hacer el trabajo de que los hijos de Dios sean edificados. Es en la perfección que deben de tener los santos. Y como dice el libro de Efesios, para que lleguemos a la unidad del proceso de ¿qué? De transformación. Axel, vi una pregunta por ahí, no sé si la puedes repetir. Hay alguien que nos está diciendo que el proceso de restauración duele. Quiero ver esas preguntas, si la puedes traer en lo que concluyo la idea y la pastora llega. Entonces, la unidad de los hijos es vital para que caminemos en la unidad del espíritu. Pero para esto, reitero, necesitas entender lo que la Biblia dice debes hacer en cada proceso. Vi que alguien dijo por ahí que le duele el proceso de restauración. Te voy a decir por qué duele el proceso de restauración. El proceso de restauración duele porque hay una lucha. Hay una lucha, ahí está. Marlene Muñoz Parra dice, duele ese proceso de restauración y lleva tiempo, confiando y creyendo que Dios no falla, aunque nosotros nos caemos y nos levantamos. Te voy a explicar por qué duele más, Marlene. Duele más porque en nuestro interior luchamos, creemos que sabemos y creemos que tenemos la razón. Y que la manera en que estamos pensando es la correcta, en vez de desde el principio que identificamos un dolor emocional por algo que está pasando, en vez de decir, Señor, ayúdame a ver desde tu perspectiva lo que yo necesito para poder comprender esto. Y te aseguro que el dolor emocional va a ser menos, porque mientras más estableces la voluntad de Dios, más tu entendimiento logra comprender lo que realmente debes hacer en el proceso. Y eso va a hacer que luego tú recibas esa plenitud que te promete Pablo a través de Colosenses. Pero nosotros lo hacemos al revés. A veces peleamos creyendo que tenemos la razón. Hasta que a la razón no se le quita la razón, los hijos de Dios generalmente no derriban argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Y cuando Pablo dice eso, lo dice porque él conoce la naturaleza humana y sabe cómo el argumento humano se sostiene para tener la razón. Aquí acaba de llegar nuestra host, que parece ser que la línea le impidió estar. Pero qué bueno tenerte de vuelta, amor. Aleluya. Aquí estamos felices. Continúe. Aleluya. Continúe, pastor. ¿Me escuchan, Alex? Sí, continúe. Estamos, creo que bien, estamos bien. Perfecto. Yo te daba la bienvenida a tu programa, porque te habías ido de paseo momentáneamente. Las redes te sacaron, parece ser. Bueno, pues yo estoy feliz, Kenia, de que usted me dé la bienvenida a un encuentro con el Rey. Hace rato que nadie me daba la bienvenida. Puede continuar con el hosting del programa. Aquí estamos para servir. Aquí alguien está diciendo, ser joven y seguir a Cristo no es fácil, tampoco imposible, pero tampoco es fácil lidiar con las aflicciones del mundo. Volvemos otra vez a lo mismo. Me gusta que tú dijiste ahorita romper paradigmas, romper estructura. ¿Quién dice que no es fácil? No es fácil hasta que tu voluntad no es capturada por completo por la voluntad de Dios. El problema básico, creo yo, que está en que creemos que sabemos cómo debemos manejarnos y no le hemos dado la confianza a Dios de que su palabra realmente
es digna de confianza. O sea, cada vez que yo hago algo a mi manera y no lo haga a la manera de Dios, lo que le estoy diciendo a Dios es yo no confío en lo que tú dices. Por eso yo tengo que hacerlo a mi manera. Entonces, cuando hacemos eso así, vamos a vivir el resultado en nuestro interior de hacer la cosa a nuestra manera, teniendo una naturaleza divina que reclama que Cristo sea obedecido. Kenia, es tan importante que el ser humano entienda que hasta que tú no decides morir para que Él viva en ti, hay una plenitud que no la vas a poder disfrutar. Es negarnos a nosotros mismos. El apóstol Pablo lo describe y dice, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. No es tan fácil, se oye muy lindo decir, ya no es como yo quiero, pero practicarlo, vivirlo, es lo maravilloso. Johanny, ¿sabes por qué se nos hace difícil? Porque tenemos muchos títeres enseñándole al pueblo a amar el yo. ¿Sabes? Que te lo tenía que decir en algún momento, ¿verdad? Se ha tratado de manejar un poquito, pero a mí al final del camino. Esto es un encuentro con el rey, habla. Al final, como dicen por ahí, al final ella lo va a decir como sabe decirlo. Lo que pasa es que tenemos demasiados payasos y títeres enseñándole al pueblo de Dios a amarse tanto ellos mismos que no aman renunciar a ser ellos para que Cristo sea en ellos. Por eso estamos luchando y queriendo cumplir sueños. O tú no ves la cantidad de personas que lo estamos atrayendo a Dios diciendo que Dios va a hacer cosas grandes. Lo que Dios hizo grande fue lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. A nosotros lo que nos toca es aprender a padecer, a amar el padecimiento para parecernos a Cristo. Mientras no tengamos gente que nos aterricen en lo que es la realidad, porque ahí es que está el poder. El poder se manifiesta es en la debilidad y la debilidad se manifiesta cuando sometes el yo. Entonces, necesitamos entender. Me gusta la pregunta. Voy a interrumpir por la pregunta que está haciendo Esther. ¿Qué significa lo que Jesús dijo? Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Ay, pero qué pregunta, Dios de mi esperanza. Hija mía, ¿tú quieres que yo te la responda? Te lo voy a decir. Esta es la temporada donde Jesús tiene más seguidores que discípulos. Porque los discípulos quieren decirle a Dios lo que él tiene que hacer. El discípulo no tiene derecho de opinión diferente a su maestro. Por eso es discípulo. Entonces tenemos mucha gente en la iglesia que se siente discípulo con mente de seguidor. El seguidor es el que va a la iglesia el domingo y el lunes hace lo que quiera. Sí. Entonces, para tú aprender a ser discípulo, primero tienes que negarte. La llave que te hace entrar a la escuela del discipulado del cielo es cuando tú aprendes a negarte. Y la razón del por qué no negamos es por lo que yo acabo de decir. Estamos tan vivos a nuestros sueños que yo no quiero renunciar a ellos. Tomar la cruz de Cristo, ahí no. Perdonar, poner la mejilla, quitarle, dejarle el manto al que me quite la túnica. No. Eso fue Cristo que lo hizo. Yo no, yo aquí tengo que vivir ahora queremos cambiar el evangelio. Entonces se están viviendo las consecuencias. La iglesia está en depresión. La iglesia carece del poder práctico del evangelio. La iglesia está en debilidad, está en apatía, no siente que el poder del Espíritu lo tiene en su vida porque hemos querido cambiar el patrón. Le corremos a las dificultades cuando a ti Dios te hace a prueba de dificultades realmente por entender lo que es las escrituras. Entonces, un pueblo que no conoce. Wow, mira esa hermana que escribe ahí. Pastora, perdí a mi esposo el 12 de abril. Perdóneme que hice la interrupción, pero si me están poniendo esta pregunta es porque Axel quizás entiende que se debe de leer. Aquí dice, pastora, perdí a mi esposo el 12 de abril por el COVID y mi madre 14 días después por vejez. Y ahí entendí cuando Dios me amaba y su paz que sobrepasa todo entendimiento me permitió ver cómo Dios me ha transformado. Y ahí yo podía amarlo más y glorificar su nombre en tan grande dolor y aceptar que Él estaba obrando en su voluntad perfecta. Exacto. O sea, nunca se trató de que nosotros estemos en la tierra para hacer las cosas de otra manera. O sea, es increíble la cantidad de personas que ha estado perdiendo seres queridos, que ha estado viviendo momentos fuertes de escasez con esto del COVID, que ha estado padeciendo
Sin embargo, la mayor crisis que ellos tuvieron fue no poder asimilar el padecimiento, porque mucha gente no les habló de lo que el padecimiento produce. O sea, el padecimiento apegado a Dios produce una dimensión de fe que el diablo no quiere. O sea, un hombre, esa mujer jamás será despegada de Dios. Esa mujer, el diablo sabe que con ella no puede inventar, porque a ella le quitaron al esposo, su madre muere y se mantiene hablando de Dios como habla, que se nota que es una realidad. Y eso no quiere decir que no hay ausencia de dolor. Hay dolor, pero el dolor tiene una perspectiva adecuada. Y es Dios está obrando, está transformándome, pero en esto le glorifico y lo veo. Esa es la gran diferencia. Aleluya. Ahí está lo que es la evidencia de alguien que fue establecido en la verdad incorruptible de la palabra. Entonces, por eso es que tenemos que comenzar a preparar a la iglesia en la verdad del evangelio, en la palabra, a hacerlos fuertes en el padecimiento, porque lo que viene requiere de una iglesia a prueba de todo. Amén. Kenia, en este momento no hay que ser profeta. Siempre he dicho desde que comenzó la pandemia que el pueblo de Dios, si bien ha usado la palabra, está totalmente documentado para no solamente este acontecimiento, sino para los venideros también. Seguimos invitando a los pastores, líderes, maestros, señores, vamos a volvernos a la palabra. Necesitamos que el cuerpo de Cristo conozca la palabra. Pastora, ¿qué es lo más difícil, Kenia? Es que un programa no nos da contigo, tenemos que tenerte otra vez. ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué es lo más difícil que Kenia le ha tocado vivir? La traición, el aborto. O sea, yo te lo puedo enlistar porque no es una experiencia. Cada experiencia trae un grado de dificultad. ¿Entiendes? Tener que aprender a entender a Dios en medio del dolor es difícil. Una vez tú lo aprendes, ya cultivas la fe para poder hacerlo, pero en el momento de aprenderlo se vuelve difícil porque te nublas, porque se hace oscuro, porque no sabes cómo está lo que está más adelante, y todo eso viene a enseñarte. Una de las cosas más difíciles que yo tuve que vivir, que ahora el Señor lo trae, fue cuando mi papá fue asesinado. A mi papá lo asesinaron cuando yo tenía 15 años, un 31 de diciembre. Y yo recuerdo que el día que lo asesinaron, ese día, antes de yo saber que él había muerto, ya yo sabía que yo no lo iba a volver a ver. O sea, eso ha sido uno de los momentos más difíciles de mi vida. Otro de los momentos más difíciles fue cuando yo aborté. Me recuerdo las lágrimas y abortar no porque fue algo clínico, abortar porque en ese momento yo no tenía ni concepto ni conocimiento de Dios y las personas que en ese momento estaban guiándome me compraron el medicamento para que yo lo abortara. O sea, el dolor que experimenta una mujer en un inodoro expulsando lo que tiene dentro, eso es imborrable. Y sobre todo cuando tienes la culpa ahí diciéndote tú podías tenerlo, mantenerlo. Se murió porque tú lo mataste. O sea, eso es algo bastante fuerte para lidiar. Ya lo que he vivido en lo adelante ha sido difícil, pero no creo que en esos 2 grados. Con el Señor las cosas no, realmente cuando Dios toma control, las cosas no se te quedan palpables para tú decir esto. Qué maravilloso es poder ver que cuando Cristo llega al corazón del ser humano, lo sana, y que hayas pasado una experiencia tan dolorosa como ver partir a tu padre un 31 de diciembre, es una situación bien difícil que este sea un día que la gente está en familia, que celebran, que comparten. Y ver que Dios sanara tu corazón es verdaderamente un regalo del cielo. Kenia, en este momento sabemos que hace
poco tiempo tuviste COVID, pasaste por el COVID y queremos saber cuál fue la experiencia que vivió Kenia en ese momento. El COVID y yo somos amigos. El COVID, yo podemos decir que yo le agradezco mucho a él que se haya hospedado en mi cuerpo. A mí me fue de mucho bien, y me fue de mucho bien porque hay momentos, Dios tiene su manera de sentarme a mí cada año. Yo me puedo correr 2 años. Tú sabes que los pastores queremos vivir una ruta de vida como un poquito rápida, ¿verdad? Bueno, Dios tiene sus maneras de sentarme a mí. Déjame decirte que yo sufro de los pulmones. Yo tengo broncoectasia. Mi neumóloga, antes de que todo esto llegara, estaba temblando porque ella sabe cómo yo me pongo. Yo venía de Kansas City de ministrar la palabra y llegando aquí el miércoles, yo llego el martes, ya el miércoles el Señor me dice que yo tengo COVID, pero cuando yo recibo la prueba positiva, mi hija, que trata de evadir mucho las cosas, porque esa es experta evadiendo, entra a la habitación y me dice, ¿te salió positivo? Pero me dice luego la chiquita que afuera, porque yo no me di cuenta, la puerta cerrada, estaban a los gritos, pero yo no me di cuenta de eso. En ese momento el COVID estaba que mataba a todo el mundo, se suponía. Cuando pasaron esos 60 segundos que el corazón se me bajó, cuando el corazón me subió, fue porque yo le dije, ok, vamos a ver qué este Dios al que yo le sirvo quiere enseñarme de esto. Esos fueron 60 minutos donde yo experimenté esa sensación de susto, pero luego se fue. Y a partir de ahí te puedo asegurar que me la gocé, aunque es insoportable realmente, literalmente. Pero a veces yo entraba al baño y yo le decía, dime qué tal te está yendo conmigo ahí adentro. Tienes que haberte encontrado en alguna parte del pulmón, alguna palabra que te ponga donde tú tienes que estar. Yo tenía que gozármela, no es que yo de verdad. Pero fue un tiempo, y ha sido un tiempo de total de reclutarme, o sea, de separación. He recibido palabra del Señor muy fuerte. De hecho, de aquí sale la escuela a entrenar al pueblo a cómo estudiar la Biblia. El Señor nos llevó a poner, y ahora estamos entrenando a la gente cómo estudiar la Biblia por sí mismo. La cantidad de gente que se ha inscrito en la escuela es una cosa impresionante. Hay un hambre por el pueblo de conocer lo que está escrito. Conocer lo que está escrito como debe de ser. Ha sido Dios literalmente tocando al pueblo. Las palabras que Dios me la da en este lugar. O sea, esto que tú ves fue preparado 1 mes, 2 meses antes del COVID. El Señor me dijo, prepara tu lugar secreto que te vas a quedar un tiempo ahí. Y enseña a las mujeres a estar en el lugar secreto. Yo no entendía a qué Dios se refería. Bueno, al día de hoy, después que yo llegué de Kansas City, yo he salido quizás 6 veces en 5 meses. Ha sido un tiempo de mucho provecho espiritual, de mucha bendición, de mucha restauración familiar, de mucho encarar problemas, retomar. Ha sido muy bueno. Kenia, después que tus pruebas salieron negativas, ¿te quedaste en el lugar secreto? No he salido, yo no tengo orden de salir. El Señor me dijo a mí y habló conmigo bien claro y me ha dicho, aunque otros salgan, quiero que le digas a mi pueblo, y aprovecho para decirle esto a todo aquel que no esté escuchando, que no sé cuántos son. Les digo, el juicio viene primero a la casa del Señor. Dios es dueño de su viña y necesitamos entender lo que Dios está haciendo a través de todo esto y el propósito del por qué. La razón del por qué hace esto Dios es porque el juicio de Dios comienza por la casa, y la casa de Dios debe caminar como Dios ha llenado y ha llamado a la casa para que camine. Dios me dijo hace un tiempo, la lluvia dejó de caer, pero Noé no salió del arca cuando la lluvia dejó de caer. Salió del arca cuando la paloma entró con el olivo. Y el Espíritu me dijo, no te apresures, y que mi pueblo que escucha no se apresure. No es tiempo de salir a hacer vida normal. Es tiempo de restaurar los hogares. Es tiempo de restaurar los matrimonios con problemas. Es tiempo de restaurar la paternidad en los hogares. Es tiempo de llevar la palabra a las casas y sacarlos del activismo y de la necesidad de fama que mi pueblo ha cultivado en los últimos 5 y 7 años. Si no les enseñas eso, ellos no van a saber. Después que escuchen, ellos sabrán qué tendrán que hacer. No es tiempo de salir, no es tiempo de danza, no es tiempo de
Es tiempo de que los sacerdotes giman en el altar, se golpeen si es necesario y vuelvan a buscar la santidad del Señor en los hogares, porque cualquiera es santo en el templo. Allí nadie se da cuenta de lo que usted hace en secreto. Amén. Kenia, ¿ustedes todavía no han abierto los servicios en la iglesia? Yo no voy a abrir servicio por todo este tiempo. Dios me dio una orden. Y yo necesito aprender y enseñarle a la iglesia que a la iglesia no la presiona el sistema, ni siquiera el sistema religioso. Adorar no es ir al templo. Adorar es una convicción y una obediencia a lo que está escrito. Entonces, esto no es asunto de valentía. Valentía se requiere para usted quedarse en su casa obedeciendo a Dios. Ahí sí se requiere ser valiente cuando tú tienes un grupo de gente diciéndote sal, simplemente porque no logran captar lo que el Espíritu de Dios le está diciendo. Esto no es asunto de rebeldía. Esto es asunto de obediencia. Dios lo dijo en Isaías 26. Escóndete en tus casas, en tus habitaciones, hasta que. Entonces, lamentablemente, cuando Dios te pone una palabra, tienes que darla, aunque a un grupo no le convenga. El juicio no ha logrado su objetivo todavía, que es que el pueblo entienda el tiempo profético en el que estamos, lo que se requiere y que la novia sea preparada. Ya el pueblo quiere salir a hacer activismo, a volver a lo mismo de antes. Oh, no, me perdonan. Lo harán sin que yo particularmente participe de eso. Probablemente en septiembre, octubre o noviembre, nuestra congregación, de acuerdo a lo que Dios enseñe, se estará reuniendo en el templo. Mientras tanto, Zoom está haciendo muy buen trabajo. Kenia, no te escucho. No me escuchaste. Hola. Ahora sí me escuchas. ¿Ahí se escucha? Sí, a ver. Se escucha. Ok, entonces decía que hasta que el Señor no nos dé la de alta y hay un grupo apostólico que está escuchando lo mismo que Dios me ha dicho. Esto no es que Dios solo lo ha hablado con la pastora Kenia. Lo que pasa es que ahora hay una presión. Roma, la iglesia de Roma, la Gran Babilonia, tiene una presión bien fuerte ahora mismo. Y es gobernar por los intereses. Entonces, ahora hay que probar la obediencia, va a costar de valentía, realmente. Y esto va a dividir las aguas, lamentablemente. Y Jesús lo dijo, yo no vengo a traer paz entre ustedes, yo vengo a poner claro los asuntos. Aquí Dios es el rey. Y si Él dice que no es no. Y si todavía la iglesia no puede estar reunida completa, ¿por qué tiene necesidad de reunirse por parte en un templo físico? No entendemos lo que Dios nos está diciendo. Va a venir un momento de reunirnos todos y de abrazarnos todos, pero yo creo que nos abrazamos tanto antes que hicimos que la iglesia fracasara en lo más importante, que eran la estructura familiar, la estructura integral, la estructura de relación con Cristo personal. ¿Cuánta gente llegó a la pandemia creyendo que su relación con Cristo era a través de un pastor, profeta y la iglesia? Ahora la gente va a tener que aprender a buscar a Dios en su casa. Usted no hablaba, usted habla lengua en el altar allá. Venga y háblelo aquí donde no hay nadie que lo vea. Entonces, hay mucha gente lo van a presionar y le van a decir cobarde. Soporte. Y que en tu casa la gente sepa que tú eres cristiano. Exacto. El Señor nos habló claro y dijo, ustedes fallaron. El liderazgo de este tiempo falló. Se envolvió tanto en activismo y en querer parecerse a Hollywood que perdió la perspectiva. Ahora lo voy a encerrar. Entonces, yo no creo que es tiempo de salir. Aleluya. Dios es bueno y está hablando a su pueblo de diferentes formas. Nosotros hemos tomado la decisión de escuchar y obedecer al poderoso. ¿Tú también estás encerrada en la casa todavía? No, nosotros ya hemos dado servicio. Tenemos 2 semanas que hemos dado los servicios. ¿Dónde están ustedes ubicados? Nosotros estamos en los jardines de los Sama. Ay, ustedes están en Santo Domingo. Uy, prepárense ustedes. El brote que sale ahora mismo, ¿ustedes han visto cómo está esto? Y lo digo de esta manera porque en República Dominicana ahora mismo, ahora no se logra percibir. Y aunque estamos con el caliente un poco,
el brote está tan descontrolado, que no es que está descontrolado realmente, que ahora las pruebas que se están haciendo acá en el país están siendo más rápidas. Y el brote está diciendo que vamos a, por ejemplo, hoy hubieron 899 casos positivos. Entonces, lo que se está previendo por la manera en que se ha estado manejando la distancia social es que el brote se reactive. Y los conteos lo están diciendo. Así que es muy probable que realmente tengamos que volver a entender o volver, porque se diga a nivel de gobierno, vamos otra vez a cerrar, porque se está perdiendo realmente el control. Donde hay 40 millones de habitantes, hay menos personas contagiadas que acá. Aquí tenemos casi 27,000 personas contagiadas, con apenas 10, 15 millones de habitantes. O sea, la cantidad de contagio versus la cantidad de personas que somos indica que hay un manejo incorrecto de lo que es lo pandémico. Sí, hemos estado con esta preocupación en los últimos días porque vemos que los contagios han aumentado de una manera alarmante. Es preocupante la posición, la situación que tenemos en este momento en la ciudad de Santo Domingo y estamos Ustedes están en un alto nivel de contagio en Santo Domingo ahora mismo. Sí, tenemos un alto nivel y es preocupante los niveles como están en la ciudad. Escuchemos a Dios, que Dios nos va a guiar. Amén. La gente no ha guardado el distanciamiento y esto ha producido un enorme contagio. Es decir, que tenemos un resultado alarmante en este momento. Agarrémonos del Señor y seamos obedientes, Johanny. Y amén. Nosotros necesitamos entender lo que Dios está diciendo. Te regalo esa escritura que fue con la que Dios me habló. Como en los días de Noé. Y se lo digo a todo aquel que está conectado. Esa fue la escritura con la que el Espíritu me habló. Porque Dios no habla muchas veces, o sea, casi siempre Dios habla, por lo menos a mi vida, a través de la escritura. Me dijo, vete, como en los días de Noé. Estudia lo que pasó en los días de Noé. Verifica el tiempo en que el arca salió. Verifica el agua cuando cayó. Verifica cuando el agua se detuvo. Verifica qué animal sale de primero. Sobre todo, mira cuándo es que él pisa tierra y para qué pisa tierra. Entonces, yo sé que en estos momentos hay muchas voces, hay mucha presión. Se ha estado mirando a la Iglesia de Cristo como cobarde en algunos escenarios porque le tiene miedo a la pandemia, porque le tiene miedo a esto. En mi caso, ¿cómo le puedo tener miedo si conviví con ella? O sea, no es asunto de miedo, es asunto de que si Dios me reveló que está en un proceso de transformación para la iglesia de manera interna, necesitamos entender lo que Dios está hablando. Necesitamos comprender el idioma que Dios nos está hablando para poder caminar como cuerpo. Amén. Maravilloso es nuestro Dios. Kenia, agradecemos al Señor la oportunidad de tener este tiempo tan maravilloso contigo. Mil gracias por aceptar nuestra invitación. Amén. Declaramos que es la primera vez de muchas que te vamos a tener en un encuentro con el Rey. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por abrirme las puertas a un encuentro con el Rey. Axel, cuídate en Nueva York, en lo que puedas hacerlo. Y Dios bendiga a todos aquellos que están conectados. Oren y pídanle a Dios discernimiento, que Dios le va a indicar a todos lo que hay que hacer. Amén, amén, gracias. A ustedes bendiciones, buenas noches, Dios les bendiga y nos vemos mañana. Ale, feliz noche, Kenia, feliz noche, bendiciones. Amén.